Hola, les saludo a todas las personas que estén suscritas a mi canal de YouTube. Les saludo. Este es un nuevo video que estoy grabando. Esto se va a tratar de un tema de la Biblia llamado las profecías de Cristo en el Antiguo Testamento. Les voy a estar dando estudio de la Biblia sobre los profetas, sobre lo que Dios profetizó por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, de lo que es de Jesús que en el Nuevo se llegó a cumplir. Hola, este es el primer versículo que les voy a empezar a leer. Este versículo les voy a citar Génesis capítulo 3 versículo 15, que dice así: Génesis capítulo 3 versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Que Dios desde Génesis, que es un libro que narra la historia de la creación en la Biblia. Dios en Génesis estaba diciendo por medio de Moisés, que es el autor de ese libro, aunque se escribió muchos años después por medio de Moisés. Ahí Dios dijo desde que Adán y Eva pecaron, de que iba a enviar a Cristo. Este versículo lo está comparando de la mujer que iba a herir a la serpiente en la cabeza y de la serpiente que iba a herir en el calcañar a la mujer. Lo está comparando de que la profecía que se cumplió en el Nuevo Testamento de Cristo, que quiere decir que la serpiente heriría a la mujer en el calcañar, quiere decir que cuando Cristo fue crucificado por los impíos para que muriera por ti, por mí, por toda la humanidad, y cuando Dios dijo que la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, es que quiere decir cuando Cristo venció al enemigo después de que resucitó el tercer día. Eso quiere decir la explicación de este primer versículo que les estoy citando, de que ahí desde el libro de la creación ya Dios profetizó sobre Cristo, que iba a enviar a Cristo para que salvara a la gente del pecado. Okay. Dice en Deuteronomio capítulo 18 versículos 18 y 19: ahí le dijo Dios a Moisés: profeta le levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Eso quiere decir que ahí Dios estaba diciendo por medio de Moisés que él iba a levantar un profeta similar a Moisés, y que ese profeta parecido a Moisés es Cristo, que en realidad Cristo enseñó a la gente, hizo milagros sanando personas, y hasta dio profecía sobre todo de lo que es la escatología, la venida y el fin de los tiempos, que Cristo sí dio algunas profecías y eso se cumplió en el Nuevo Testamento. Y que el profeta que Dios puso similar a Moisés entre la gente de Israel fue a Cristo, que lo envió a este mundo para que predicara y para que también diera profecías y sanara a la gente. Y en el segundo versículo, para explicárselo, y Cristo, cuando cumplió profecía en el Antiguo Testamento, habló lo que el Padre le mandó. En el segundo versículo, ahí Dios estaba diciendo por medio de Moisés en Deuteronomio 18 y 19, que cualquier persona que no quisiere oír las palabras de ese profeta, que es Cristo, que ya vino ya estuvo hace más de 2000 años aquí en la tierra, que cualquiera persona que no quisiera oír las palabras que hablara Cristo en el nombre del Padre a persona, Dios le va a pedir cuenta en el día del juicio final. Así va a ser. Las personas que no quisieron oír lo que predicó Cristo por medio del Padre, o las que lo oyeron pero no pusieron en práctica las enseñanzas que dio Jesús, van a ir al castigo eterno cuando sean juzgadas en el día del juicio final. Y no solo así, sino que ahora con predicadores que prediquen la sana doctrina. Si esos predicadores la gente no los quiere escuchar o los escucha pero no se quiere convertir a Dios, pues van a tener que darle cuenta de Dios en el día del juicio final, y el castigo que van a tener es un castigo terrible. Ya. Isaías capítulo 7 versículo 14 dice así: por tanto,
el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Que ahí Dios estaba diciendo por medio del profeta Isaías que esa era la señal que se estaba profetizando desde el Antiguo Testamento, que se cumplió en el Nuevo, como por ejemplo Mateo 2, donde se narra el nacimiento de Jesús, que esa señal profética se dio desde el Antiguo Testamento, de que la Virgen iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo de Cristo y que lo iba a dar a luz, y esa profecía la podemos ver cumplida en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 2, donde el nacimiento de Jesús, que lo parió, que lo tuvo, lo dio a luz esa Virgen llamada María, que fue la que dio a luz a Jesús, y esa señal profética fue profetizada por medio del profeta, a través de Dios por medio del profeta Isaías, que profetizó de que María iba a dar a luz a Jesús y de que iba a llamar el nombre Manuel, que uno yéndose a Mateo 1:21 quiere decir de que el nombre Manuel significa Dios con nosotros. En realidad es Jesús a quien dio a luz a María, y esa profecía se evidencia en Isaías capítulo 7 versículo 14. Isaías 9, capítulo 9 versículo 6, en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí Dios estaba diciendo por medio del profeta Isaías de que ese niño que iba a ser nacido, que la profecía se cumplió en el Nuevo Testamento, ese niño es Jesús. Y ese versículo, para explicárselos, quiere decir de que ese niño que fue nacido es Jesús, y de que ahí, desde la profecía del Antiguo Testamento, ahí Dios estaba diciendo por medio del profeta Isaías, desde muchos años antes de que Jesús viniera a esta tierra, ya era Dios, porque claramente dice desde el Antiguo Testamento ya Jesús era Dios, porque aquí está diciendo: se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y se está profetizando claramente que Jesús ya era Dios desde el Antiguo Testamento, y es Dios aunque esté sentado a la diestra del Padre. El último versículo que les voy a citar es Zacarías capítulo 9 versículo 9 y versículo 10, que dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Y Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Este es un versículo profético que dijo Dios por medio del profeta de Zacarías sobre Jesús desde el Antiguo Testamento, eso se cumplió en Mateo 21, cuando Jesús anduvo en esta tierra, y Jesús hizo, donde el título dice en Mateo 21, en Mateo capítulo 21, donde se dice sobre la entrada triunfal a Jerusalén, de que Jesús entró en Jerusalén montado sobre un burro, y de que la gente ahí lo recibió, pero aunque se cumplió la señal profética de que Jesús entró a Jerusalén montado sobre un asno, mucha gente no creyó que era el Mesías, aunque cumplió la profecía de que Jesús entró en Jerusalén montado sobre un burro. Y el versículo 10, para darles una explicación, quiere decir de que Jesús ya tenía y está teniendo todavía el señorío, de que Jesús es Señor y que es Dios. Junto con el Padre y el Espíritu Santo, Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino que también es Dios, y que el señorío que estaba teniendo y que todavía tiene
Jesús es desde los mares y los ríos hasta los fines de la tierra. Jesús tiene poder y señorío sobre todas las cosas, así como lo podemos evidenciar si ustedes buscaran el Romanos 9, capítulo 9, versículo 5, pero no lo voy a citar para no salirme del tema. Y eso quiere decir de que también Jesús está profetizando de que el señorío sería de mar a mar, en los ríos y hasta los fines de la tierra. Bueno, chao, espero que el video les sea bendición. Suscríbanse, denle me gusta. Chao.